Tu mente podría no ser el origen de tus ideas. No todas, no siempre, no como crees, porque hay algo que casi nadie cuestiona, que cuando piensas algo, esa idea nació en ti, que cuando se te ocurre algo, es producto de tu mente, de tu experiencia, de tu historia, de tu forma de ver el mundo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si algunas ideas no empiezan contigo? ¿Y si lo que llamas pensar no es siempre crear, sino recibir? Porque piensa en esto, las ideas no aparecen lentamente, no se construyen paso a paso en tu conciencia, simplemente aparecen. Un momento no están, y al siguiente ya están ahí, completas, formadas, listas, como si hubieran llegado desde otro lugar. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que muchas veces no sabes de dónde vienen. No puedes rastrear el origen. No puedes identificar el momento exacto en que se formaron. Solo sabes que están ahí. Pero eso plantea una pregunta incómoda. Si no sabes de dónde vienen tus ideas, ¿cómo sabes que son tuyas? Todo comenzó con una observación simple. Las ideas no siempre siguen lógica interna. A veces, aparecen sin relación con lo que estabas pensando, sin conexión con tu contexto, sin continuidad con tu proceso mental, como si no fueran el resultado de un pensamiento previo, como si fueran insertadas. Pero eso parecía solo una curiosidad, algo normal, inspiración, creatividad, procesos subconscientes, hasta que comenzaron a analizarlo más a fondo, y lo que encontraron fue inquietante. El cerebro muestra actividad antes de que seas consciente de una idea, señales específicas, patrones detectables, que aparecen antes de que digas, se me ocurrió esto. Y eso cambia todo, porque implica que la idea ya estaba en proceso antes de que tú la percibieras. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es que ese proceso no siempre puede rastrearse, no siempre sigue un camino claro. A veces, simplemente aparece, sin transición, sin construcción, sin lógica visible, como si no hubiera sido generada ahí. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque algunos investigadores comenzaron a cuestionar algo más, no el cómo aparecen las ideas, sino el dónde. ¿Dónde se originan realmente? Porque si la conciencia solo recibe el resultado, entonces el origen podría estar en otro nivel, en otro proceso, en otro sistema. Pero eso abre una posibilidad inquietante, que la mente consciente no es la fuente, es el receptor. Pero lo más perturbador no es eso. Es que algunas ideas parecen demasiado complejas para haberse formado en el momento. Soluciones completas, conceptos estructurados, respuestas que aparecen de forma inmediata, como si ya existieran, como si solo estuvieran esperando a ser percibidas. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el pensamiento, porque implica que pensar no siempre es crear, a veces es acceder. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque si algunas ideas no se generan en tu mente consciente, entonces hay algo más participando, algo que produce, algo que organiza, algo que envía. Pero ese algo no está claro. Y eso es lo que hace todo aún más incómodo, porque rompe la idea de control, la idea de identidad, la idea de que eres el autor de lo que piensas. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser solo una teoría y se convirtiera en algo mucho más difícil de ignorar. Pero lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser solo una posibilidad incómoda y se convirtiera en algo mucho más difícil de ignorar, porque ya no se trataba únicamente de cómo aparecen las ideas, ni de por qué surgen de forma repentina. Se trataba de algo más profundo, el origen. Intentaron rastrear ese momento exacto, donde una idea comienza, no cuando la percibes, no cuando la expresas,
sino cuando se forma. Y lo que encontraron fue inquietante. No hay un inicio claro en la conciencia. No hay un punto donde puedas decir, aquí nació, porque cuando la detectas, ya está completa, ya está estructurada, ya tiene forma, como si hubiera pasado por un proceso previo al que no tienes acceso, y eso cambia todo, porque implica que cuando piensas algo, no estás viendo el origen, estás viendo el resultado. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque algunos experimentos lograron anticipar decisiones antes de que la persona supiera que iba a tomarlas. Patrones en la actividad cerebral, señales repetitivas, indicadores claros de que una elección ya estaba en camino, antes de que fuera consciente, y eso rompe completamente la idea de control, porque significa que cuando decides, no estás iniciando la acción, estás confirmando algo que ya empezó. Pero lo más inquietante no es eso, es que ese proceso no siempre sigue tu lógica. A veces las ideas aparecen, contradiciendo lo que pensabas, interrumpiendo lo que sentías, cambiando el rumbo de tu pensamiento, sin que lo decidas conscientemente, como si no tuvieras control total sobre lo que aparece en tu mente. Pero aquí viene lo más perturbador, porque algunos estudios sugieren que las ideas pueden ser influenciadas, sin que la persona lo note. Pequeños estímulos, señales sutiles, contextos específicos, que alteran el tipo de pensamiento que surge, sin que seas consciente de ello. Y eso abre una posibilidad inquietante, que lo que piensas no es completamente libre, que puede ser guiado, moldeado, dirigido. Pero lo más inquietante no es eso. Es que esta influencia no siempre es evidente. No es directa, no es clara, es sutil, integrada, como si fuera parte natural de tu pensamiento, y eso hace que sea invisible. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque si tus ideas pueden ser influenciadas, si pueden surgir antes de que seas consciente, si no puedes rastrear completamente su origen, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto eres el autor de lo que piensas? Pero lo más perturbador no es esa pregunta, es la siguiente. Si no eres completamente el autor, ¿quién o qué lo es? Porque algo tiene que generar esas ideas, algo tiene que organizarlas, algo tiene que iniciar ese proceso. Pero ese algo no está en tu conciencia, no es visible, no es accesible, y eso deja un vacío. Un espacio desconocido, un lugar donde se originan tus pensamientos, pero al que no tienes acceso. Pero esto no termina ahí, porque algunos casos extremos mostraron algo aún más inquietante. Personas que reportaban ideas que no sentían propias, no porque fueran extrañas, sino porque no coincidían con su forma de pensar, con su personalidad, con su historia, como si hubieran aparecido sin pertenecer completamente. Y eso rompe algo fundamental, la idea de identidad. Ah, ah, porque si tus pensamientos no siempre son tuyos, entonces lo que crees ser podría no ser completamente estable. Pero aquí viene la última idea, la más inquietante de todas. Si tu mente no es el origen absoluto de tus ideas, si lo que piensas aparece antes de que seas consciente, si hay procesos que generan pensamientos sin que lo notes, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Eres quien piensa o solo quien observa lo que aparece en su mente? Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque cuestiona algo demasiado profundo: el pensamiento, la identidad, el control, la conciencia misma. Pero hay algo que nunca se descartó, una última duda. Si hay ideas que no puedes rastrear, si hay pensamientos que no controlas completamente, si hay un origen que no puedes ver, entonces, ¿de dónde vienen realmente tus ideas? Expediente cerrado. Por ahora. Pero la próxima vez que se te ocurra algo, la próxima vez que una idea aparezca de la nada, la próxima vez que sientas que pensaste algo, recuerda esto. Tal vez no empezó en ese momento. Tal vez
Solo llegó. ¿Tú qué crees?